¿Te gustaría trabajar desde cualquier parte del mundo y vivir enteramente de Internet? Pues yo llevo 6 años haciéndolo y mi historia puede ser tu historia. Quiero que sepas algo desde el principio. Yo no soy una persona especial, no nací con contactos ni con dinero. Lo único es que descubrí un mundo del que muy pocos hablan. Un mundo donde puedes generar ingresos directamente desde Internet, haciendo lo que amas desde tu casa, solo con una computadora y conexión estable a Internet. Yo me dedico a algo que no muchos conocen, el mundo de los infoproductos, o lo que es igual, la educación online. Somos una agencia de marketing especializada en ayudarles a otras personas a vender sus cursos. Así que me dedico al marketing digital y a los negocios online. Gracias a esto he podido viajar por todo el mundo, disfrutar de mi vida con mi esposa y construir un negocio que ha facturado múltiples millones de dólares. Actualmente somos reconocidos como una de las 15 mejores agencias a nivel Latinoamérica por Hotmart, la plataforma top en temas de infoproductos. Lo más importante es que tú puedes lograr exactamente lo mismo que yo he logrado. Este canal es para personas como tú, personas que quieren más libertad, personas que no se conforman con un sueldo fijo y tampoco con una vida en piloto automático. Aquí vas a encontrar estrategias reales, lo que hago todos los días con mis clientes. Nada de vuélvete millonario de la noche a la mañana, nada de falsas promesas. Y si tú estás dispuesto para aprender y tomar acción para cambiar tu realidad, aquí lo vas a encontrar. Así que suscríbete ahora, acompáñame, porque si yo lo logré, tú también puedes lograrlo. Yo soy Dave Sandoval y yo vivo de Internet. Ya lo escuchaste, yo soy Dave Sandoval y yo vivo de Internet. Y si estás aquí viéndome totalmente en vivo, déjame te digo que estás en el mejor lugar que puedes estar justamente para aprenderte algo nuevo que te puede traducir este conocimiento en beneficio. Beneficio económico en este caso porque quiero que aprendas habilidades que puedas transformar en dinero. Como ya viste el video de introducción, yo soy Dave Sandoval y desde hace ya 7 años me dedico a la industria de los infoproductos, que es el equivalente a vender cursos online. Y este espacio es exactamente diseñado para eso, para platicarte lo que hago todos los días, platicarte no solo chismito, por decirlo así, sino darte las estrategias para que tú las puedas implementar, para que tú te puedas conseguir clientes allá afuera, para que tú puedas empezar a cobrar por lo mismo que yo cobro. Es decir, te hagas de una nueva habilidad que puedas traducir en un empleo, porque de eso se trata. Y como es de costumbre, todos los martes 7 p.m. tenemos un tema muy específico para hablar. Y el día de hoy decidimos hablarte de cómo utilizar la inteligencia artificial para vender online. ¿Por qué? Obviamente tú lo has de saber, la inteligencia artificial ahora mismo está de moda. Y mira que es una moda que me atrevo a decir llegó para quedarse. Es algo que si tú no das el tiempo para aprender, vas a estar perdiendo más oportunidades y más beneficios de lo que te puedes llegar a imaginar. Por eso decidí darte este tema el día de hoy. Además, claro que hay un tanto de morbo por allá atrás de cuáles son las mejores plataformas, cómo debería usarlo, por qué sí, por qué no, etc, etc. Pues bueno, intentaré resolver tanto como sea posible de eso el día de hoy. Antes de iniciar, como me gusta decírtelo, no me encanta eso de tener que estar haciendo monólogos yo hablándole a la cámara, pareciera que estoy solo, no me encanta. Prefiero que me vayas poniendo en el chat qué te parece, qué dudas tienes, cómo lo aplicarías a tu negocio, yo qué sé. O sea, lo que quiero saber es que del otro lado hay gente viéndome y realmente interesada en que yo le pueda servir, porque esa es la intención. A ver, ¿de qué me sirve conectarme aquí 1 hora a hablar yo solo con la cámara? No de mucho. La intención real es ayudarte, entonces si me permites ayudarte, pregúntame. Ahora sí que yo te voy a poder resolver tanto como yo pueda, ¿vale? Entonces, les empiezo a dar la bienvenida y váyanme poniendo en el chat si ya se habían conectado a alguna otra de estas sesiones, qué tema les gustó o qué tema les gustaría que desarrolláramos en un futuro, ¿vale? Vamos entonces para allá con el tema, ¿cómo utilizar la IA para vender online? Y pequeño paréntesis, ¿por qué digo para vender online y no solo para vender cursos? Porque técnicamente lo que vas a aprender aquí te va a servir para cualquier industria, pero te voy a aterrizar en ejemplos y casos de mi industria, que en este caso es la industria del infoproducto, la industria de los cursos online, ¿ok? Algo bien importante, la inteligencia artificial sí te va a hacer ganar dinero, pero solo si sabes utilizarla. ¿Por qué? Puede hacerte vender más rápido, puede hacerte vender mejor, puede hacerte vender con menos errores. Y algo que tienes que identificar es que la diferencia no necesariamente va a ser la herramienta, el nuevo prompt, la plataforma más nueva. No, esa no va a ser la diferencia. La diferencia es tú cómo aprendes a utilizarla dentro de un sistema.
diría yo, dentro de un concepto, o mejor dicho, una mentalidad con cierta concepción detrás que la vuelva un sistema. Y de eso se trata la clase del día de hoy. Sí te voy a dar algunos prompts muy básicos, pero lo que más me interesa de esta clase es que tú te vayas con una nueva mentalidad, ¿ok? Fíjate esto. El error que todo el mundo está cometiendo en este momento al hablar de inteligencia artificial, al utilizar inteligencia artificial para su negocio, para marketear, para vender, es este. La mayoría utilizan inteligencia artificial de esta manera. Ay, ChatGPT, dame post para postear en mis redes sociales. Ah, me vi este prompt en un video de YouTube, lo copié y lo pegué. Es decir, empiezan a utilizar las herramientas sin tener claro las bases detrás para que esta herramienta te funcione. Voy a poner grande para hacerte un muy mal ejemplo, ¿ok? Imaginemos que yo tengo un martillo, que hubiera estado bueno que tuviera el martillo aquí, pero bueno, vamos a suponer que el control de mi aire acondicionado es el martillo, ¿ok? Y yo necesito clavar un clavo. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es tener la herramienta, otra cosa es saber lo que debo de hacer, en este caso clavar un clavo, y la tercera cosa es saber cómo utilizar la herramienta de forma adecuada, porque la herramienta está ahí para mí. Entonces, yo podría tomar el martillo, que en este caso claramente no es un martillo, y pegarle con el mazo, no con la cabeza del martillo, al clavo, intentando lograr mi objetivo. ¿Lo voy a lograr? Tal vez. ¿Me va a costar más trabajo? Seguramente. ¿El martillo se puede llegar a quebrar? También. Entonces, fíjate cómo el no saber utilizar una herramienta es el equivalente a no lograr el objetivo de la manera adecuada. Eso mismo está pasando con la inteligencia artificial. Quiero que te imagines que cualquier plataforma o herramienta de inteligencia artificial es tu martillo, pero que si tú nada más le avientas ideas locas, estás martillando o con el mango o con un lado que no es o con el lado que tiene así como dos patitas y simplemente no le estás sacando el provecho que deberías, ¿ok? Ese es el verdadero concepto del que quiero que trabajemos hoy. Si tú estás cometiendo alguno de estos errores, seguramente estás teniendo por el otro lado resultados, diría yo, a medias, como contenido que pareciera que no funciona, como mensajes que no venden, y al final del día, la inteligencia artificial mal utilizada te hace ver igual que el 99% de la gente que la está usando ahora. Que venga, tampoco se trata de hacerte sentir mal, es normal, es algo nuevo. Técnicamente todos estamos aprendiendo a utilizarla, pero qué bueno que estás aquí viendo este video o viéndome en vivo, porque más rápido vas a llegar a pensar de la manera que te conviene pensar. Y entonces vamos a hablar de un pequeño cambio de mentalidad, ¿ok? La inteligencia artificial, escucha bien, jamás va a reemplazar una buena estrategia, un buen pensamiento o un buen criterio. Ojo, necesita tener estrategia, necesitas saber cómo pensar y necesitas tú generarle un criterio para que funcione. Porque si no, digámoslo así, me lo vas a dejar muy ambiguo y la inteligencia artificial va a decir, sí, soy la cosa más inteligente del mundo, pero simplemente no me estás diciendo por dónde me conviene apuntar mi conversación, mi investigación, mis resultados, y te va a empezar a dar lo que a la inteligencia artificial se le ocurra, ¿ok? Entonces, lo que sí realmente va a potenciar la inteligencia artificial es la velocidad, la ejecución, la claridad y la iteración. La iteración, perdón. Iteración, entiéndase como cambios rápidos de, a ver, esto ya no me gustó, cambiemos al siguiente, bla, bla, bla. Eso es iteración. Entonces, lo que quiero que entiendas es esto. La inteligencia artificial no va a pensar por ti, al menos hasta este momento, sino que va a ejecutar lo que tú entiendes y lo que tú le des a entender. Y repito, ahí es donde está el error. ¿Por qué? Muchas veces he visto gente que se va con ChatGPT y les dicen, ay, ChatGPT, quiero vender cursos, ¿cómo lo vendo? Y ChatGPT le contesta, a lo mejor con algo que no es que esté mal, pero no está completo porque carece de contexto. Miren, Jonathan Castro dice, la inteligencia artificial no viene a reemplazar a los vendedores, viene a reemplazar a los que no la usan correctamente, Jonathan. Y más que los que no la usen, es los que no le den el contexto adecuado para que la inteligencia artificial funcione adecuadamente, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial hasta este momento no es capaz de pensar, digamos, el enfoque que tú le quieres dar, sino que va a ejecutar lo que tú le digas que ejecute, ¿vale? Hablando ya más estrictamente de en dónde aplicaría yo o dónde aplicamos actualmente en mi empresa la inteligencia artificial para efectos de vender algo en línea, lo utilizamos principalmente en estas 4 etapas, son estas cuatro partes del negocio. Oye, Dave, ¿son las únicas? No, no son las únicas. Oye, Dave, pero ¿por qué no hablas más? Porque estas a mí
experiencia son las que más rápido te va a dar resultado. Es decir, si tú aprendes a aplicar inteligencia artificial en cualquiera de estas 4 partes, más rápido vas a ver el beneficio de saberlo aplicar adecuadamente. ¿Cachas? Entonces, parte número 1 en tema de estrategia, lo vamos a ver de uno por uno. Paciencia. Parte número 2 en tema de copy, parte 3 en tráfico y parte 4 en conversión. Entonces, tenemos que entender que cualquier herramienta de inteligencia artificial no va a ser una herramienta aislada, sino que va a ser un multiplicador en función a la etapa en donde la coloques. Entonces, si tú dices, quiero poner un clavo aquí porque estoy armando una casa, pues bueno, ese clavo te puede servir para poner solo un piso, para poner un muro completo, yo qué sé. ¿Entiendo? Va, vamos a continuar entonces. Vamos con la primera etapa o el primer lugar en donde podríamos utilizar la inteligencia artificial o donde yo lo utilizo en mi negocio, que tiene que ver con estrategia. Aquí, te voy a ser sincero, es donde casi nadie la utiliza adecuadamente. Y déjame te explico por qué. Voy a hacer un poco más grande para que me escuches y me veas con más atención. Debemos de entender que sea lo que sea que quieras vender, necesitas tener, digamos, las bases muy bien fundamentadas, porque si no, ni a trancazos vas a vender. Y lo que he visto es que la gente se brinca esas bases y se va, el típico dicho de quiere correr cuando todavía no sabe gatear, eso les pasa. Porque la inteligencia artificial no es como que te cuestione y te diga, no, no, espérate, pero ¿ya analizaste esto? No. La inteligencia artificial, tú le pides un copy, le pides una imagen, va y hace eso, sin saber si tienes tú el contexto completo. Entonces, en el tema de estrategia, a mi parecer, es donde más resultado nos ha dado. ¿Por qué? Porque nos permite analizar de una manera mucho más profunda y más adecuada el mercado, la audiencia, los prospectos, incluso nuestro mismo producto. En otras palabras, el saber utilizar inteligencia artificial en la etapa de estrategia es saber diseñar, digámoslo así, el contexto base, primordial, fundamental, del cual el resto de cosas van a suceder. ¿Cómo lo utilizas, Dave? Bien sencillo. Empezamos haciendo investigación de mercado. Lo que quiero es entender si mi producto se está vendiendo bien o mal. ¿Quién es el que lo está comprando con más ganas? ¿Cuáles son las objeciones que me está poniendo? Es más, ¿hasta en qué precios lo está vendiendo mi competencia? Hoy en día tienes acceso a una información tan loca para entender el mercado que si tú no estás utilizando inteligencia artificial, fíjate, este es así, la colita, el primer pasito, lo más básico de lo más básico que deberías de estar haciendo. Y mucha gente no lo hace. Pero cuando lo haces desde aquí y de aquí partes a hacer todo lo demás que vamos a ver ahorita, todo tiene mucho más sentido. Entonces, ¿cómo lo utilizamos sí o sí en mi agencia? Número 1, entendiendo el mercado. Literal, hacemos investigación de mercado. Número 2, identificando problemas reales o dolores reales que la gente quiere solucionar. Contexto. Si yo estoy preocupado por vender un curso, tú ponle el título o el nombre de lo que quieras. Yo necesito entender por qué me comprarían ese curso. Y para saber el por qué me comprarían ese curso, necesito entender cuáles son los problemas o los dolores que está pasando la gente en ese momento que mi curso les soluciona. Entonces, ahí es donde entra justamente la inteligencia artificial. Otra cosa es analizar al cliente de una manera más robusta, que ahorita en unos minutos más te voy a compartir el prompt que realmente yo utilizo todos los días para que tú le hagas copy-paste y desde ahí empieces con el pie derecho, ¿vale? Y por último, el tema de definir tu oferta. A ver, no es mentira que una gran parte de una venta es saber explicar muy bien lo que vendes, es saber diseñar una oferta a la que la gente no le pueda decir que no. Y te lo juro que estoy cansado de ver ofertas tan chafas y tan básicas como decir yo vendo esto, cuesta esto. Olvídate, así jamás vas a vender. Entonces, en la primera etapa, en donde sí o sí deberías de preocuparte por entender cómo utilizar la inteligencia artificial para vender lo que quieras, es en la etapa de la estrategia, en la etapa de definir el contexto por el cual va a hacer sentido que te compren o por el cual va a hacer sentido que tú vendas un producto. Y ojo aquí, pudiera llegar a pasar que digas, chuta, no está tan fácil y en una de esas ni siquiera me conviene seguir vendiendo este producto, lo tengo que evolucionar, lo tengo que cambiar o a lo mejor ya simplemente no lo vendo y vendo otra cosa, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy básico es pedirle a la inteligencia artificial que te ayude a identificar dolores, deseos, objeciones de tu cliente, porque así vas a empezar a entender otras cosas y va a empezar a, digamos, volverse más inteligente, valga la redundancia,
la inteligencia artificial, porque va a empezar a entender de quién estás hablando. Repito, a lo mejor ahorita suena medio raro, pero vamos a verlo en práctica en unos minutitos, ¿vale? Venga, vamos con la siguiente etapa en donde sí o sí necesitamos o utilizamos, digamos, de manera ya recurrente las herramientas de inteligencia artificial. En este caso, en copywriting. Copywriting, si nunca lo has escuchado, es simplemente, diría yo, el arte de escribir para comunicar adecuadamente. Entonces, fíjate aquí cómo se empiezan a unir las piezas del rompecabezas y empieza a tener mucho más sentido. Si tú primero analizaste muy bien a tu avatar y entendiste quién es, qué le duele, qué quiere, por qué compraría, por qué no compraría, etc., a raíz de esa investigación que hiciste, va a serle mucho más fácil, más rápido y más certero escribir mensajes, en este caso de venta, a la inteligencia artificial. No es lo mismo que yo le diga, escríbeme copy para vender un curso de esto, a ver, analicemos primero el avatar, dolores y demás, y después, basándonos en eso, vamos a escribir el copy. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí, principalmente, o aspectos más prácticos o más claros en los que utilizamos la inteligencia artificial es para escribir hooks, que es la primera parte de algunos videos, estas frases que te enganchan, que dices, ok, voy a dejar de scrollear para escuchar este video, ponerle atención a este video. Número 2, anuncios. Nos ayuda bastante para escribir scripts de anuncios, tener nuevos enfoques, nuevos contextos para hacer anuncios distintos. Correos electrónicos, que al final del día se sigue utilizando muchísimo y más en ambientes corporativos como correos de venta, correos de seguimiento y demás. Scripts de venta, que tiene que ver con diseñar una buena oferta y terminar plasmándola de la manera adecuada en donde tenga que plasmarse. Por ejemplo, en una página web, ¿vale? Y bueno, eso nos lleva justo al siguiente paso, que son páginas web, ¿ok? Ojo aquí, la inteligencia artificial va a escribir, pero tú, de todas maneras, necesitas definir el mensaje. Es decir, sí o sí necesita pasar todavía por un filtro humano para entender si cachó la idea, no cachó la idea, si está yendo por donde debería o por donde no debería. Si tú no sabes qué decir en un inicio, créeme que la inteligencia artificial no lo va a arreglar, porque te va a dar ciertas propuestas o ciertas opciones, pero no necesariamente le va a atinar, ¿vale? Jonathan Castro dice, es escribir para persuadir y lograr que una persona haga una acción, como comprar o pedir información. Totalmente correcto, Jonathan. Esa es copywriting. Muy bien. Entonces, vamos a verlo en la práctica. Ténganme paciencia. Estamos ahorita como en el lado teórico. Vamos a seguir, ¿vale? Tercera etapa en la que más utilizamos inteligencia artificial es en todo lo que tiene que ver con tráfico. Y el tráfico no es otra cosa más que el hacer publicidad, es decir, pagar por anuncios en redes sociales, más específicamente, ¿no? Nosotros lo utilizamos principalmente en 4 puntos clave. Número 1, generar ideas de anuncios que de repente, si no eres el más creativo, a ver, la inteligencia artificial es una locura para generar ideas creativas, entonces te ayuda a generar conceptos creativos para tu campaña, nuevos enfoques y demás. Lo segundo que hacemos es ángulos de venta. Esto te puede sonar raro, pero un ángulo de venta no es otra cosa más que desde qué dolor o desde qué aspiración le vamos a intentar vender lo que le quiero intentar vender a la gente. Porque no es lo mismo, ejemplo, si voy a vender un curso de inversiones, no es lo mismo vender desde el ángulo de, ¿te sobra un poco de dinero y quieres saber cómo multiplicarlo? Ese es un ángulo dirigido para la gente que en su efecto le sobra dinero. A un ángulo distinto que podría ser, gánale a la inflación. Si tu dinero está atorado en el banco perdiendo valor, esa es una manera de ganar la inflación. Si te fijas, es otro enfoque, otro ángulo, que al final del día los dos comunican hacia lo que les quiero vender, en este caso un curso, pero ese tipo de digamos, dinámicas las puedes hacer muy rápidamente con inteligencia artificial, ¿vale? Siguiente, proponer variaciones. Ese es muy bueno para temas de optimización. No sé qué tanto contexto tengas con respecto a publicidad pago en este momento, pero la plataforma más grande de publicidad, al menos la que funciona, digamos, más rápido, es todo lo que tiene que ver con Meta, es decir, Facebook e Instagram, ¿ok? Y de repente se sacan algunas políticas medio curiosas en las que ya te piden anuncios con más variación, porque si tú estás utilizando anuncios que se parecen mucho entre sí, digámoslo así, te penaliza y ya no los muestra con la misma intensidad. Entonces, al final del día, ya no funcionan igual. Esto lleva relativamente poco que lo aplicaron
Entonces, de repente, para nosotros que todo el tiempo estamos montando campañas nuevas, pues termina siendo un dolorcito de cabeza al estar teniendo variaciones, porque luego dices, uy, pues pareciera que ya probé todo, ¿ahora qué pruebo? Pues justamente lo que sucede aquí es que la inteligencia artificial te permite generar versiones diferentes para testear de una manera más rápida, ¿vale? Y lo último que lo utilizamos es justamente para analizar mensajes, saber, es evaluar de una manera más directa cuál es el anuncio, la comunicación, incluso la página que está convirtiendo más en tema de pauta. Y bueno, partir de ahí para seguir optimizando o seguir mejorando, ¿vale? Un ejemplo muy claro, un prompt muy básico, dame 10 ángulos diferentes para vender esto, ¿ok? Insisto, ahorita lo vamos a hacer en vivo para que veas qué locochón se pone. Jonathan dice los algoritmos, justamente Jonathan, los algoritmos. Muy bien. La última etapa en la que solemos utilizar la inteligencia artificial en mi agencia es directamente para la conversión, que en otras palabras es para ya volver cliente al que no era cliente. ¿Okay? Aquí es donde, entre comillas, más dinero impacta, donde se nota más fácil que te provoca dinero. Venga, porque es el último pasito, es donde ya literalmente te dan el dinero, te depositan, te pagan. Pero yo insisto, las otras 3 etapas hacia atrás vienen a tener un efecto bola de nieve, que mientras mejor las hagas, esta etapa se va a ver, digamos, más beneficiada, ¿ok? Entonces, podemos utilizar principalmente la inteligencia artificial para responder objeciones, crear scripts de venta y de cierre, estructurar seguimientos que muchas veces no se tienen seguimientos estructurados y automatizar incluso mensajerías por WhatsApp. Que voy a hacer un pequeño comercial rapidito. La clase, si no mal recuerdo, la anterior, si no, 2 anteriores, ya no estoy seguro en qué día vivo, tuve un live como estos en donde te platiqué la nueva inteligencia artificial que viene dentro de WhatsApp. Si quieres saber cómo la inteligencia artificial vas a poder activarla directamente en tu WhatsApp para que te conteste mensajes y vende demás, vete a ver aquella clase, te la encuentras en mi canal, es completamente gratuita, solo bríncale y ve para verla ya. Y se relaciona muy bien con este punto porque justo es una aplicación muy directa de la inteligencia artificial para el momento de vender, porque estás dando un seguimiento, digamos, como si fuera un humano, cuando no está un humano activo. Entonces, necesitas darle un contexto muy bueno para que funcione, pero al final del día es muy aplicable. Un ejemplo es que te ayude a diseñar respuestas que funcionen para cuando la gente te pone las objeciones del estilo, no tengo dinero, déjame lo pienso, no sé si es para mí, ese tipo de cosas que muchas veces no sabemos cómo resolver. Pues bueno, la inteligencia artificial nos da ciertas formas de darle la vuelta a ese tipo de preguntas, ¿vale? Entonces, hay 3 formas muy prácticas para que inicies tú a implementar la inteligencia artificial el día de hoy para efectos de vender más y ni siquiera necesitas complicarte, ¿va? Jonathan dice la clase sobre las ventas automatizadas en WhatsApp. Justamente esa clase, Jonathan. Ese Jonathan anda bien activo el día de hoy, qué bárbaro. Ok, entonces, 3 cosas que podrías empezar a practicar desde hoy con inteligencia artificial. Número 1, sí o sí entender tu cliente, tu mercado, el ecosistema, cómo está funcionando. Número 2, crear mensajes a base de eso. Y número 3, responder objeciones, ya hablando más directamente para la conversión. Fíjate este dato. Si haces bien estas 3 cosas, te lo juro que ya estás por delante del 90% de la gente que usa inteligencia artificial. Porque lo más poderoso con la inteligencia artificial es el contexto que tú le das. Imagínate que es alguien bien inteligente, pero que le pides que haga algo, digamos, con los ojos cerrados. O sea, con los ojos tapados no vas a saber ni qué hacer, ¿vale? Entonces necesitas tú darle el contexto. Ahora, ¿cuáles son algunos de los errores más básicos que yo he estado viendo que comete la gente justamente al momento de utilizar la inteligencia artificial? Pues bueno, número 1, depender completamente de ella. A ver, sigue siendo una herramienta buenísima, pero es, digámoslo así, hasta cierto punto de apoyo. Hasta este momento, no es 100% posible darle todo tu negocio a la inteligencia artificial y que lo haga en piloto automático. Entonces, no te confíes demasiado. Necesita todavía un ojo clínico de tu parte. Entonces, por favor, no dependas demasiado en el sentido de que no le dejes toda la responsabilidad a ella, ¿vale? Número 2, utilizar respuestas genéricas. Ojo aquí, mucha gente está yendo a ChatGPT, le pregunta algo, tal cual se lo da a ChatGPT, lo copia, lo pega y lo manda. Eso es súper genérico porque no está personalizado, porque carece de un contexto. Entonces, tu cliente necesita sentirse entendido. Y si tú le das el contexto a la inteligencia artificial,
va a ser más fácil que entienda al cliente y que en su defecto escriba o responda algo que le haga sentido a tu cliente. Entonces, cuidado con ser demasiado genérico, ¿vale? Número 3, que no entiendas el negocio. Ojo aquí, el negocio me refiero a que no entiendas tu propio negocio. Muchas veces sucede, y te daba un ejemplo bien chafa y bien horrible del martillo, que si tú quieres utilizar una herramienta sin entender las bases de cómo vendes lo que sea que vendes, aunque la herramienta literalmente sea inteligente, no vas a lograr buenos resultados. O mejor dicho, vas a tener resultados a medias. No lo hagas. Necesitas entender primero cómo va a funcionar tu negocio. Número 2, comunicárselo a la inteligencia artificial para que tenga contexto. Y número 3, ya aplicarlo en lo que quieras que sea de forma práctica. Y por último, o el último error que te quiero compartir es no adaptar el mensaje. Cada cliente va a ser completamente diferente, cada canal va a ser completamente diferente, incluso cada momento en el que envíes el mensaje va a modificarse un poco. O sea que aquí hay de dos sopas. Uno, o mandas todo súper genérico como ChatGPT te lo dé y digamos te funciona a la mitad, o dos, le pides al mismo ChatGPT que te ayude a diseñar con más contexto cada uno de los mensajes para cada tipo de cliente, para cada momento y demás, y te aseguro que vas a vender más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Ahora sí, vamos a ir a la parte práctica, que ojo aquí, hay una gran oportunidad con saber utilizar inteligencia artificial, que justo como decía Jonathan ahorita aquí en vivo, no va a eliminar trabajos como tal, no va a ser tu competencia, sino que va a ayudar a crear nuevas habilidades y nuevos, diría yo, profesionales más demandados. Porque si de por sí ya hay una necesidad latente de copies, de traffickers, de estrategas, ahora si tú te vuelves en uno de estos personajes que además utiliza la inteligencia artificial, te aseguro que vas a tener muchas más opciones de trabajo. Denme un segundo porque se me atoró algo. Entonces, si tú entiendes esto, literalmente vas a tener una ventaja en los próximos años. Hoy es 24 de marzo de 2026. Vamos a ver si en algún futuro tomo este clip como referencia y decir, ¿se acuerdan que se los dije en 2026? Espero que así sea, ¿vale? Entonces, tienes que ver eso como una gran oportunidad de aprender habilidades y aprender a utilizar ciertas herramientas que lamentablemente no todo el mundo está utilizando de manera correcta para que tú le des la vuelta y digas, ¿sabes qué? Yo sí sé usarlo, vamos, hagámosle así, ¿ok? Ahora sí, vamos a la parte práctica, ¿ok? Recuerda, la IA no es la ventaja como tal. Entender cómo se vende y después utilizar a la inteligencia artificial para hacerlo mejor, esa es la verdadera ventaja. Porque la inteligencia artificial ahí está. Cualquier hijo de vecino la puede usar. Pero hay que tener mentalidad y contexto para saber utilizarla. Vamos entonces a la práctica, que aquí se ve medio fea mi presentación, pero a ver, voy a poner en grande y voy a abrir tal cual ChatGPT para que lo hagamos juntitos, ¿ok? Vamos a ver 4 prompts, 1, 2, 3, 3 prompts, perdón, yo me fui muy lejos. Vamos a ver 3 prompts distintos que son tal cual los que yo estoy utilizando hoy en día en mi agencia, con la única intención de que tú los puedes replicar. De todas maneras, si los quieres, te los voy a pasar por aquí. O si no estás todavía en el grupo de WhatsApp de la gente que ya pertenece a la comunidad de Vivo de Internet, ingrésate al grupo de WhatsApp. Oye, Dave, ¿dónde me puedo ingresar al grupo de WhatsApp? Aquí arriba, no sé dónde, te debe de aparecer en este instante un código, un código QR. Si lo lees con tu teléfono, ese código, otra vez, ese código QR te va a llevar a un grupo de WhatsApp en donde no solo te enteras de los lives primero que todos, te mando algo más de información, incluyendo, por ejemplo, las presentaciones y en su defecto estos prompts. Entonces, si todavía no eres parte de ese grupo de WhatsApp, pícale en ingresa, no sé dónde está, ingresa, ¿vale? Pero bueno, vamos entonces con los prompts. Fíjate bien, implicación número 1, vamos a poner por acá, implicación número 1, necesitamos entender al cliente, o mejor, más que nosotros necesitemos entender al cliente, necesitas que la inteligencia artificial entienda al cliente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle contexto. Para esto vamos a utilizar un prompt, que lo voy a poner acá para que lo podamos ver todos juntitos. Y lo pongo aquí en grande y ahí estamos. Y le voy a poner aquí zoom para que lo veamos todos. Ok.
Vamos a hacer primero este que le llamo un prompt de avatar. ¿Qué es esto? En otras palabras, son instrucciones para que en este caso ChatGPT pueda investigar al avatar en cuestión. Y tú solo le tienes que dar dos simples datos. Fíjate cómo aquí le digo número 1, nicho, y número 2, avatar. Ahorita yo lo voy a llenar para que veas cómo se hace, ¿ok? Y después de que tú le des esos datos, yo fíjate, le estoy pidiendo conseguirme o responder 50 preguntas diferentes acerca de ese avatar, que si con calma te pones a leerlas, te vas a dar cuenta que es información mucho más profunda de la que parece, ¿ok? Entonces yo simplemente voy a copiar, me voy a ir a ChatGPT, aquí ya tengo eh, abierto ChatGPT, voy a pegar ese prompt, aquí está todo mi prompt, y lo único que voy a hacer es completar nicho y avatar. Entonces vamos a hacer el ejemplo con el curso de inversiones que te estaba diciendo, simplemente por seguir el hilo. Ok, nicho, fíjate cómo le voy a poner, curso de inversiones en la bolsa para principiantes. Tenemos que ser lo más específicos posible. Yo podría haber dejado en curso de inversiones, pero tengo que decirle inversiones en la bolsa y en su efecto para principiantes. Avatar, ¿a quién quiero que investigue? Pues justamente principiantes, principiantes que quieren aprender a invertir. Fue todo, fue todo lo que yo le puse, ¿ok? Y entonces aquí ya viene la instrucción completa de que investigue, bla, bla, bla. Le voy a dar en enviar. ChatGPT va a empezar a hacer su magia. En otras palabras, va a empezar a buscar. Y entonces quiero que veas cómo de una manera mucho más profunda empieza a desarrollarme la idea que yo le di. Ojo aquí, nicho, ya me le puso educación financiera enfocada en inversión de la bolsa e incluso me especifica más. Acciones, ETFs, trading básico, bla, bla, bla. Avatar, personas que ya entendieron que trabajar toda la vida no es suficiente, pero no tienen ni idea de cómo entrar al mundo de las inversiones. Yo no le dije eso, yo le di una idea más general, pero empezó a desarrollarla más profundamente. Y vamos a ver aquí cómo este prompt, que yo te decía, son 50 cosas distintas que le pedí investigar. Vamos a ver cómo lo empieza a completar. Ejemplo, características demográficas, rango de edades, nivel socioeconómico, a qué se dedican, cuáles son sus ingresos, su ubicación, características psicográficas, es decir, cómo piensan, no solo cómo son, sino cómo piensan. Tienen una mentalidad de quiero más pero no sé cómo, sienten que el dinero se les va sin control, etc. ¿Cuál es su meta primaria? Aprender a invertir en la bolsa de forma segura. ¿Cuál es su queja primaria? No sé por dónde empezar, cierto que si lo intento voy a perder mi dinero. Tenemos metas secundarias, tenemos quejas, principales puntos de dolor, gran deseo secreto, estilo de vida soñado, objeciones. Fíjense estas objeciones, no tengo dinero suficiente, eso es muy arriesgado, no soy bueno con los números, seguro se estafa, no tengo tiempo para aprender eso, etc, etc. Por efectos de no tardarnos demasiado en este video, solo quiero que veas cómo desarrolló tanto el tema que incluso, fíjate esto, que incluso le pido cuáles son las razones por las que sí me compraría. Ejemplo, miedo a quedarse atrás, deseo de libertad financiera, necesidad de ingresos extra. ¿Cuáles son frases que ellos dirían? ¿Cuáles son las oportunidades reales que ven? ¿Cuáles son las habilidades necesarias que esta persona debería de tener para lograr el resultado de mi curso? ¿Y cuáles son algunos pensamientos que lo detienen? ¿Ok? Entonces, fíjate cómo aquí, con un primer prompt, ya tengo un contexto súper intenso de quién es ese avatar. Y dijimos que ese era el primer paso, ¿te acuerdas? Primer paso. Entonces, yo ya estoy entendiendo aquí principales problemas, frustraciones que he intentado, que desea lograr y qué objeciones tiene para comprar. Ese es el primer paso. Ahora fíjate lo que voy a hacer, que aquí es, entre comillas, donde sucede la magia. En la misma conversación con ChatGPT, con ese contexto que ya descubrió, me voy a ir al siguiente prompt, que en este caso es solo un ejemplo. Te voy a pedir hooks, que en otras palabras son pequeñas frases cortas para vender
o para llamar la atención, en este caso, de la gente que ya investigó. Entonces yo voy a copiar este prompt, me voy a ir para acá y fíjate, lo voy a pegar y aquí literal le puse, dame 15 hooks para vender y le voy a poner mi producto, porque ya sabe cuál es mi producto, dirigidos a, y aquí le voy a poner, las personas que ya investigamos anteriormente. ¿Ok? Usa diferentes enfoques como dolor, deseo, curiosidad, error común o resultado. ¿Ok? Fíjate cómo el simple hecho de yo haberle dado un contexto como estas 50 preguntas, ahora cuando yo le pida algo más directo como hooks, me va a dar hooks muy directos, o sea, muy, ¿cómo diría? Como muy personalizados, ¿ok? Entonces, fíjate, 15 hooks de alto impacto por el enfoque. Número 1, hooks, el dolor. Si tu dinero sigue en el banco, no lo estás guardando, lo estás perdiendo lentamente y en silencio. Uf, deseo. Imagínate despertar un día y ver que ganaste dinero sin haber trabajado ni un solo minuto. Eso está bueno. Curiosidad. Hay una razón por la que la mayoría pierde dinero en la bolsa y no es la que crees. Está bueno. Error común. El error número 1 de los principiantes es esperar a tener más dinero para empezar, por eso nunca empiezas. Resultado. Quiero que observes cómo en un ejercicio muy rapidito, porque literal llevo que 4 minutos picándole al ChatGPT aquí, me está dando algo no solo más directo, me está dando no solo un resultado que yo le pido, sino con mejor contexto y te aseguro que esto va a funcionar mucho más. ¿Ok? Entonces, paso 1, analizamos al avatar. Paso 2, con ese contexto le empiezo a pedir cosas como si fuera, no como si fuera, ahora que ya entiende lo que estamos haciendo. Fíjate ahora, le voy a pedir que me ayude a responder objeciones. Entonces, regreso por acá. En la misma conversación, porque estoy hablando del mismo avatar, voy a pegar el tercer prompt. Actúa como experto en ventas, ayúdame a responder estas objeciones. Haz respuestas claras, naturales y persuasivas para utilizar en WhatsApp, le puse. ¿Ok? Entonces, como ya tiene el contexto de quién es mi avatar, de qué les estoy vendiendo, cuáles son sus dolores y demás, ahora me va a poder resolver más directamente cuáles son las objeciones que él tiene y cómo yo les podría dar la vuelta. Vamos a ver entonces. Objeción de no tengo dinero. Entiendo, fíjate cómo también yo se lo pedí para que fueran mensajes ya para mandar vía WhatsApp. Entonces, técnicamente yo podría hacer copiar y pegar este mensaje y mandarlo por WhatsApp, ¿vale? Objeción, no tengo dinero. Entiendo totalmente, de hecho la mayoría de las personas que entran estaban igual. Oh, interesante. Pero justo por esto este tipo de decisiones hacen la diferencia, porque no se trata de tener dinero, sino de aprender a crearlo y hacerlo crecer. Te lo pongo así. Seguir sin invertir también tiene un costo, solo que no se ve. La inflación, las oportunidades perdidas, depender siempre de un ingreso. Aquí la idea es que empieces incluso con poco, pero con claridad. La pregunta real sería, ¿cuánto tiempo más quieres seguir en el mismo punto financiero? ¡Pum! O sea, le dio la vuelta a la objeción de no tengo dinero, sabiendo o teniendo el contexto, como te decía, en este caso, de quién es nuestro avatar. Objeción de no tengo tiempo, lo entiendo, todos estamos ocupados, pero justo por eso invertir se vuelve importante, porque es de las pocas cosas que pueden hacer que tu dinero trabaje por ti, incluso cuando tú no tienes tiempo. ¡Wow! Eso está bueno. No sé si es para mí. Muy buena pregunta. Pero te diría que este programa es justo para personas que están empezando desde cero, que sienten que no tienen el mundo financiero, que quieren mejorar su situación, etc., etc. Ahora, insisto, lo más poderoso de todo esto, chicos, es que el saber utilizar la inteligencia artificial, yo lo traduzco a saber darle el contexto correcto y completo para que sepa qué hacer basado en ese contexto. Entonces, específicamente, si estamos hablando de utilizar la inteligencia artificial para vender, lo mejor que puedes hacer es iniciar con esto. Y te repito el comercial. Si quieres tener estos prompts literal para copiar y pegar y demás, aquí arriba o aquí arriba, no sé de qué lado sale, hay un código QR, escanealo, entras a un grupo de WhatsApp, prometo no venderte nada ahí, lo único que hago es que te comunico cuando son estos lives, cuando aparecen videos nuevos, te comparto las presentaciones o en su defecto prompts y más herramientas. Así que si quieres, venga para acá. Vamos entonces a la conclusión del día, pero no te me vayas, no te me vayas.
como te decía acá, la inteligencia artificial, sinceramente, ya no va a ser la ventaja, porque todo mundo lo va a utilizar. La ventaja real va a ser entender cómo tú puedes generar una buena estrategia de venta para lo que sea que vayas a vender y después comunicársela a la inteligencia artificial para hacerlo mejor, más rápido, más barato y sin menos gente. Entonces, si tú quieres seguir aprendiendo justamente este tipo de cosas, estrategia, copy, tráfico y demás, ya estuvieras siguiéndome porque te lo juro que todos los martes te comparto cosas de este tipo que te pueden volar la cabeza. Para concluir el día, siempre me gusta tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, en este momento, digo, ya estuve leyendo en el chat, por ahí Jonathan está muy activo. En este momento quiero que me vayas poniendo en el chat cuáles son las dudas que tienes más claras con respecto a este tema que platicamos para que yo te las pueda ir resolviendo, ¿vale? Yo voy a abrir por acá mi otra pestaña para poder leer las preguntas, pero venme poniendo en el chat qué dudas tienen. A ver, chicos, estamos en vivo en YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok. Hoy no salí en TikTok, fíjense. Pero bueno, así que hay bastante gente por todos lados. Váyanme poniendo en el chat cuáles son sus dudas. Fíjate, aquí hay una pregunta buena. Dice, ¿qué significa realmente usar inteligencia artificial para vender y no solo para crear contenido? Justamente lo has dicho tú. La mejor manera de vender, chicos, es, insisto, tener el contexto completo de quién es la persona que tienes enfrente a la que le quieres vender y por qué esa persona te compraría. Entonces, el utilizar la inteligencia artificial para vender no solo es en cuestión de investigar y entender a esa persona, sino de saber utilizar esa información para cuestiones más prácticas y aplicables. Ejemplo, anuncios nuevos, copy nuevo, páginas nuevas, incluso diseñar nuevos productos. Pero si no existe el contexto suficiente, no va a funcionar. Entonces, para mí eso es utilizar inteligencia artificial para vender, ¿vale? Dijiste que la inteligencia artificial no reemplaza a la estrategia. Entonces, ¿cuál debería ser el orden correcto para alguien que está empezando? Tal cual como lo viste ahorita en vivo. Primero, antes que nada, armarte un contexto de quién es el avatar y cuál es el producto que vas a vender. Porque con eso en mente, la inteligencia artificial te va a ser mucho más sencillo darte respuestas y opciones para todo lo demás que le pidas. Entonces, ese es el primer paso sí o sí. Incluso ahí te va, nos podríamos ir más lejos. Si tú no sabes mucho de estrategia, con esto que hiciste de investigar al avatar, después tú le podrías preguntar a ChatGPT, ahora que ya entiendes quién es mi avatar, sus dolores, bla, 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 ¿qué tipo de estrategia de venta me recomiendas y por qué funcionaría? Y te aseguro que ChatGPT va a investigar y va a decir, ah, mira, por el tipo de dolor que tienen, funcionaría algo así, o por aquí, o por allá, o haz esto, o haz aquello. O sea, ni siquiera necesitas saberlo todo, pero sí necesitas darle el contexto completo y saber hacer las preguntas adecuadas, digo yo. ¿Va? Vamos por acá. ¿Por qué crees que la mayoría de personas no está viendo resultados usando ChatGPT? A ver, no es que no tengan resultados, insisto, yo creo que tienen resultados a medias porque no le dan el contexto suficiente. Y porque muchas veces creen que ellos deben de saberlo todo. Y una de las mejores cosas que puedes hacer con la inteligencia artificial es platicar como si tú no supieras absolutamente nada. Entonces imagínate que le dices, a ver, vamos a analizar este avatar. ¿Ya lo analizaste? Sí. A ver, yo no sé cómo venderle. ¿Tú cómo le venderías? O sea, aviéntale la responsabilidad que te responda, pero cada cosa que te responda, digámoslo así, cuestiónale. Ok, ¿y esto por qué? ¿Y no sería mejor así? Yo vi que alguien hizo eso, o yo vi que esto, o sea, cuestiónale. Y eso lo que va a hacer es que, digámoslo así, la inteligencia artificial razone de una manera distinta y entonces diga, ah, pues sí, va por aquí, va por acá. Voy a hacer un pequeño paréntesis para platicarles algo que me pasó justo con inteligencia artificial, para que te des cuenta que no puedes confiar enteramente en ella. Hace, yo qué sé, más o menos unas 3 semanas, mi esposa iba a cocinar pulpo aquí en la casa, cocer pulpo, que si tú sabes, el pulpo se cose en agua, o sea, pones una olla, agua y pulpo, más o menos, ¿no? Entonces, literal me dijo, pregúntale a ChatGPT cuál es la mejor manera de cocer un pulpo para, pues, no meter la pata y que de repente no quede chicloso y yo qué sé qué. Pues yo voy con ChatGPT y literal le pregunto así tan genéricamente como de, oye, ¿cuál es la mejor manera de cocer un pulpo? Y entonces me empieza a dar un paso a paso, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000. Y cuando se los empiezo a leer a mi esposa, le digo, a ver, paso 1, pon una olla en el fuego a que se empiece a calentar. Paso 2, asusta al pulpo, que si no sabes lo que es asustar al pulpo, es meter al pulpo un par de veces en el agua caliente para que el pulpo como que
que se retraiga y se haga así. Pero lo curioso es que ChatGPT me decía, asusta el pulpo en una olla caliente, pero sin agua. Y yo así de, a ver, ¿cómo? ¿Que no se necesita el agua para que eso funcione? Y entonces me leo yo todas las instrucciones, pero ese paso, que literalmente era el paso 2, no tenía nada de sentido. Y le digo a mi mujer, oye, ¿está mal ChatGPT o de a tiro sí se hace así sin agua? Entonces regreso con ChatGPT y le digo, oye, en el paso 2 me estás diciendo que lo haga sin agua. ¿Estás seguro que así es? ChatGPT piensa y luego me contesta, tienes toda la razón, se necesita agua. Y yo así de, ¿what? ¿Qué no se supone que tú eres la inteligencia artificial que todo lo sabe? Pues lo que sucedió es que ChatGPT, como no le di el contexto completo, estaba, digamos, utilizando dos formas diferentes de cocer pulpo. Una era con agua, al estilo, digamos, tradicional, y la otra era una versión española que ni siquiera se cose, más bien se saltea. Y para saltear es nada más lo avientas en una cazuela. Entonces, digámoslo así, que a ChatGPT se le cruzaron los cables y me estaba dando una receta con pasos de un tipo de receta y pasos de otro tipo de receta. Entonces, inició con la receta de que llevaba agua y después se fue a la que no llevaba agua y luego otra vez a la que llevaba agua. Y cuando yo intento implementarlo, digo, esto está mal. Fíjate, o sea, sin algo tan básico como cocer un pulpo, que es olla, agua y pulpo, se equivoca la inteligencia artificial. Imagínate en algo más complicado como esto. Por eso yo te digo que lo más importante y lo más valioso para que le saques provecho a la inteligencia artificial es darle contexto completo, ¿vale? Se los juro que nos reímos muchísimo y a partir de ahí ya no creí tanto en ChatGPT. Al menos no soltarlo así tan fácil, ¿va? Venga, pónganme más preguntas. ¿Qué tan confiable es la información que la IA nos da sobre el cliente o el mercado? Esa es buena pregunta. Yo diría que es muy confiable, pero repito, cuestiónale. Es más, puedes pedirle que te justifique. A ver, hazme esta investigación, pero justifícame de dónde viene esa información o por qué lo dices. O sea, qué estudios lo avalan o por... ¿Sí me entiendo? O sea, realmente yo no he tenido problemas en ese tipo de estudios como que me diga información falsa, pero digamos para tu tranquilidad y paz mental, cuestiónale o pídele que lo justifique, ¿vale? Eh, ¿Es buena idea usar directamente lo que te da la inteligencia artificial o siempre hay que ajustarlo? Mi recomendación, siempre por lo menos darle una leída para que te haga sentido a ti. Muchas veces igual y no necesita ajustarlo, pero muchas veces igual y sí necesita ajustarlo. Porque digamos que ChatGPT en específico se empieza a volar y se empieza a ir por ideas que a lo mejor suenan muy fumadas y bueno, ¿qué te digo? Mira, Jonathan acá dice pedirle que se base en estudios. Eso es muy buena recomendación, Jonathan. O sea, no es solo pedirle información, es básate en estudios que hayan hecho en universidades o revistas prestigiosas y así ya sabemos que es información que realmente está extrayendo de una fuente confiable, ¿vale? Pero bueno, regresando al otro punto, sí, analízalo siempre. O sea, mínimo una leidita y en una de esas, conforme lo vayas educando, va a ser más certero y va a necesitar menos de tu mano, ¿vale? Vamos por acá. En cuestiones de tráfico, ¿cómo usarías la inteligencia artificial para mejorar anuncios si nunca has hecho campañas? Ok, ojo aquí. Fíjate cómo está este show. Juan me dice, nunca he hecho campañas, entonces ¿cómo puedo mejorar la publicidad si nunca he hecho campañas? Al final del día, pues no tienes que mejorar. Para tener que mejorar tendría que haber un antecedente, un número, y de ahí cómo mejorarlo, ¿no? Pero sí que puedes irte, digamos, más tranquilo y más a la segura. Porque si tú, por ejemplo, haces el estudio de avatar como lo hice yo ahora, y después a base de eso le pides que te dé ideas de anuncios, te aseguro que vas a estar más seguro de que esos anuncios van a funcionar. Una vez que los eches a andar, es decir, una vez que prendas la pauta, de todas maneras, alguno de esos, voy a suponer 5 o 10 anuncios, va a funcionar mejor. Y ahí es donde vas a empezar a optimizar o vas a empezar a mejorar, porque ya tienes resultados. Ojo aquí, no estoy hablando no, pues ya se acabó la campaña y hasta que se acabó yo puedo ver que el anuncio ganador fue el 1 y no el 7. No, casi de manera inmediata vas a empezar a ver resultados y es una manera en la que nosotros montamos anuncios. ¿Qué otro gran comercial? Si quieres verte una clase de cómo montar anuncios, también vete a mi canal de YouTube y ahí está. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es que montamos una campaña para un tipo de audiencia y ahí montamos en total 6 anuncios diferentes, ¿ok? Y los ponemos a competir. De forma semiautomática, alguno empieza a despegar, es decir, alguno empieza a tener más resultados y mejores o más baratos.
Entonces, en automático ya sabes que ese es el mejor. Los otros que veas que no están jalando tan bien, los puedes empezar a pagar y digamos si empiezas con 6 y puedes terminar con 3. O sea, apagas los 3 peores y dejas los 3 mejores. Y esos 3 mejores se lo comunicas, ejemplo, a ChatGPT y le dices, oye, llevo, ejemplo, 2 días ya corriendo la campaña, de los 6 anuncios que me diste, estos 3 son los que me están dando mejor resultado, ayúdame a hacer nuevas variables o a optimizarlos. Lo que va a hacer es que va a tomar esos 3 de referencia y te va a empezar a hacer nuevas opciones sobre esos 3 que ya sabe que funcionó. Y entonces ya no tienes 6. Si ya te da otros 3, ya tienes 9. Y así sucesivamente. Y entonces lo que vas haciendo es que vas cargando los nuevos anuncios que en este caso la inteligencia artificial te propuso y te da opción de mejorar, digamos, sin límite en el sentido de que tú puedas generar todos estos anuncios o todas estas variantes, ¿vale? Entonces, esa es una muy buena idea para hacerlo en temas de tráfico. Eh, Fíjate, la inteligencia artificial te puede ayudar a decidir qué tipo de contenido crear o solo a ejecutarlo. Efectivamente, diría yo, ambas. No solo lo ejecuta, sino te ayuda a conceptualizarlo. De hecho, te voy a ser bien sincero, muchos de los temas que yo doy en estos lives son ideas que yo traigo en la cabeza y luego le pregunto a ChatGPT, por ejemplo, oye, ¿cuál sería el mejor enfoque? O quiero que les sirva mucho a la comunidad, qué les debería de dar, por dónde debería llevarlo, y me ayuda a conceptualizarlo y una vez que lo conceptualizo ya le puedes pedir que lo desarrolle. Entonces, ambas cosas, pero repito, y yo sé que voy a ser súper cansado con esto, con el contexto completo, darle todo el contexto de el contenido, con qué objetivo va, a quién quieres que le haga sentido el contenido, incluso en qué red social lo vas a postear, porque solo así va a poderte dar resultados que hagan sentido, digamos, con el contexto completo, ¿va? En la parte de ventas, ¿cómo será la inteligencia artificial para responder a objeciones reales de clientes? Justo como le hice hace unos minutos, le das el contexto del cliente, le das el contexto de tus productos y servicios, incluso la lista de precios y demás, y le pides que desarrolle respuestas para esas objeciones. Esto de inicio te va a servir solo para tenerlo como un documento base de, a ver, si me dicen esto, acá ya tengo la respuesta que me puede funcionar. De inicio. Algo hacia donde están evolucionando las plataformas es que existan chatbots ya integrados en las plataformas de mensajería para que contesten por ti. En otras palabras, inteligencia artificial nativa de las plataformas de mensajería para que tú eduques a esa inteligencia artificial y la inteligencia artificial responda por ti. Para prueba, la clase de la semana o hace 2 semanas que yo les di aquí en martes, que justo Jonathan me decía que se llamaba Ventas Automatizadas en WhatsApp, así se llama, búscala en mi canal. Literalmente WhatsApp nos informó que van a activar una inteligencia artificial dentro de la aplicación de WhatsApp Business para que tú le eduques y esa inteligencia artificial conteste 24/7 en vez de que esté un humano ahí contestando. Entonces, ¿cómo lo haría yo en este momento? Analízate muy bien el avatar, analízate muy bien tu producto, después haz el match entre esas dos cosas y que diseñe las mejores respuestas para debatir objeciones. En este momento, si no tienes activa la inteligencia artificial en WhatsApp, pues tú manualmente le vas enviando o contestando lo que te dijo la inteligencia artificial. Y en el momento que la inteligencia artificial de WhatsApp esté activa, pues ya solito lo va a contestar. Entonces va a ser una locura. Créeme que va a ser una locura. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Crees que la inteligencia artificial puede llegar a cerrar ventas por sí sola o siempre necesitará una intervención humana? No va a llegar, ya lo hace. Nosotros realmente ya lo tenemos implementado así. Hay diferentes plataformas que te dejan hacer chatbots, insisto, inteligencias artificiales que chatean con la gente y nosotros ya lo hacemos. Acabamos de cerrar un proyecto, hoy es 24 de marzo, si no mal recuerdo, por ahí del 2 de marzo cerramos ventas de un curso y hubo mucha mano de la inteligencia artificial, ¿sí me entiendes? O sea, hay, diseñamos un chatbot que era como el chat de soporte para la gente que tenía dudas de preguntas, perdón, del producto y la inteligencia artificial le resolvía porque le instruimos adecuadamente y entonces solita cerró ventas. Entonces no es que vayan a, ya lo están haciendo. Jonathan pregunta, si alguien quiere empezar a vender usando inteligencia artificial, ¿qué habilidades debería de saber? Buena pregunta, Jonathan. Yo diría habilidad número 1, estrategia. ¿Qué es esto? Repito, es la base de todo lo que vas a hacer para vender. Un buen estratega entiende el producto, el mercado y la persona, es decir, quién te va a comprar. Si tú tienes ya el concepto de cómo conectar esas 3 cosas,
técnicamente puedes vender lo que quieras. Ahora, lo que sigue aprender es el vehículo por medio del cual vas a vender. Esto del vehículo me refiero a que hay diferentes maneras de vender. Ejemplo, puedes vender directamente con un anuncio que dice compra aquí. Puedes vender, y ahorita está de moda y nosotros lo utilizamos mucho, a través de webinars o masterclasses, y ahí vende la gente. Puedes vender incluso por llamada. O sea, ese ya es el vehículo de la venta. Entonces, una vez que entiendas de estrategia, que es entender las bases de todo lo que vendes, a quién se lo vendes, por qué te lo comprarían y demás, entender cuál es el vehículo que haría más sentido para empezar a vender ese producto. Y una vez que tengas esas dos, digamos, patitas bien aterrizadas, ahora sí empiezas a involucrar, bueno, no empiezas a involucrar, pero ya metes de lleno la inteligencia artificial. Porque entonces ya tienes el contexto completo para decirle, mira, inteligencia artificial, este soy yo, este es mi producto, le vendemos a esta gente. Nuestro vehículo para vender es a través de una masterclass o a través de llamadas telefónicas. Ayúdame a diseñar un proceso de venta. Y te aseguro que la inteligencia artificial, con ese contexto que le des, va a decir, venga, entendí todo el negocio, vamos a darle por aquí, y funciona por esto, y funciona por aquello, y entonces empieza a funcionar. Nosotros lo hacemos así, y créeme que funciona. Entonces, buena pregunta, Jonathan. Hágale así, hágale así. ¿Cuál sería el error más grave que alguien puede cometer usando inteligencia artificial en su negocio? Insisto, no darle el contexto suficiente y quedarse con respuestas genéricas. Ese es el error más grave. Porque termina sonando inteligencia artificial y al mismo tiempo no te estás despegando de toda la demás gente, porque ya somos muchísimos, que ya utiliza inteligencia artificial. Entonces, personalización. ¿Esto aplica solo para vender cursos online o también para servicios y otros negocios? Técnicamente para vender lo que quieras, Ramiro, lo que quieras. Yo te doy ejemplos de cursos online porque es a lo que yo me dedico y yo hablo de lo que yo sé y lo que vivo, porque si no sería un vendehumos y créeme que no lo soy. Pero técnicamente te funciona para vender lo que quieras. ¿Crees que esto va a reemplazar trabajos o más bien crear nuevas oportunidades? Lo platicábamos hace un momento, más bien va a crear nuevas oportunidades. Es más, va a crear nuevos trabajos. Te aseguro que hoy en día si vas a pedir trabajo y además dices, o no dices, demuestras que sabes utilizar la inteligencia artificial, tienes más oportunidades de que te contraten. Así que hágale. Vamos tarde los que no estamos metiéndonos de cabeza en la inteligencia artificial. ¿Cuál será el siguiente paso después de este live para empezar a aplicar la inteligencia artificial de forma real? Hacerlo. ¿Quieres los prompts? Métete al grupo de WhatsApp y te doy los prompts. ¿Quieres preguntarme más? No te pierdas ninguno de estos lives y yo con gusto te sigo resolviendo las dudas que quieras. ¿Quieres empezar a implementar? Implementa. O sea, empieza a charlar con ChatGPT. Platícale qué es tu negocio, qué estás vendiendo. Dale el contexto ayudándole o ayudándote con el prompt de análisis del avatar. Podemos hacer otro prompt de análisis de tu producto para que tenga el contexto completo de tu producto. O sea, el chiste es empezar a hacerlo. Simplemente es como si tuvieras yo qué sé, a Albert Einstein sentado ahí en tu sala, así, y digas, ¿cómo puedo empezar a aprovechar esa mente tan brillante? Pues empieza a preguntarle. Oye, aquí cómo le hago, tú qué sabes de esto, cómo se te ocurre que, o sea, empieza a usarlo, empieza a usarlo, empieza a usarlo. Vas a ver que te van a empezar a brotar ideas de locura, o sea, muchas ideas y muchas opciones que no pensabas en un inicio. Y luego, eso es empezar a probarlo en el mundo real. Pues que si los hooks, ok, vamos a meterlos en redes sociales. Que si los anuncios, ok, vamos a pautar esos anuncios. O sea, el chiste es empezar a aplicar, y te aseguro que tarde que temprano vas a dar con algo que te funcione. O sea, hoy por hoy, me atrevo a decir, en mi agencia, lo que yo hago hoy por hoy, yo creo que ya interviene la inteligencia artificial en un 60-70% de las cosas que hago yo. O sea, muy, muy aplicable, diría yo, ¿vale? Pues ya no veo más preguntas, chicos. ¿Alguien por acá? Palomita para Johan. No, Johan no. Jonathan, que ha estado muy activo en la clase del día de hoy. Muy bien, Jonathan. Me encanta. Bien, pues bueno, vamos a cerrar porque justo vamos llegando a la hora de clase. Qué bárbaro, soy bien puntual. No sin antes hacerte el comercial, recuerda que este espacio se trata de eso, de compartirte lo que yo estoy viendo, haciendo, implementando en mi negocio, para que en una de esas te haga sentido y tú lo empieces a implementar. Entonces, no te lo pierdas. Si quieres verme en vivo, ojo aquí, en vivo, todos los martes 7 p.m. hora Centro de México, aquí estoy. Si quieres vértelo regrabado, también se puede. Vete a mi canal de YouTube y ahí te vas a encontrar todas las clases que he dado, que sinceramente ya no sé cuántas son, pero ya van un montón. Si tienes mucho contenido para ver y para aprender.
De igual manera, en mis redes sociales me mantengo compartiendo contenido. Si aún no me sigues, sígueme, Dave Vivo de Internet, porque yo soy Dave y yo vivo de Internet. Entonces, sígueme en redes sociales si quieres seguir aprendiendo. Y pues nada, otra vez te dejo con un videíto de cierre que me encanta porque son personas igual de locochonas que yo, viviendo de esta industria de la misma manera que hago yo y platicándote de las oportunidades reales que hay detrás de todo esto que te comparto. A ver, el objetivo de este espacio que se llama Vivo de Internet es compartirte lo que yo hago para que, así como a mí me cambió la vida y me dejó vivir y trabajar de la manera que vivo y trabajo hoy, ojalá lo puedas replicar tú. ¿Cuál es el costo? El tiempo. Vente a aprender aquí. Es todo lo que te pido, tiempo. Consume mi contenido y te aseguro que algo te va a servir, ¿vale? Entonces te dejo con ese video y te veo el siguiente martes 7 p.m. Y por qué no en mis redes sociales, escríbeme si tienes alguna duda, si ya implementaste esto de inteligencia artificial, cómo te fue, en dónde te atoraste y con gusto yo te voy a poder ayudar porque lo que quiero, repito, es que lo hagas para que después me digas, Dave, yo también ya vivo de Internet, ¿vale? Te dejo con el video, pues. Gracias por conectarte. Nos vemos el siguiente martes. Yo soy Dave Sandoval y yo vivo de Internet. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Empezando de lo más general, las oportunidades que tenemos en esta industria son exponenciales. Lo que hemos hecho en Latinoamérica del 2018 a la fecha ha sido increíble en cuanto al crecimiento de la industria, la cantidad de creadores de contenido que se han vuelto emprendedores, emprendedores que se han vuelto empresarios, pero estamos únicamente en una penetración muy baja de lo que hemos visto en otros países como Brasil, que están más desarrollados. Siempre alguien va a haber un tema en el que no lo podamos parar. Identifica cuál es ese tema, identifica de qué manera tú lo puedes transformar en algo que alguna otra persona pueda encontrar valor, y te aseguro que en esta industria vas a encontrar una manera en cómo monetizar ese tema que te apasiona. Yo creo que muchas personas no encuentran su propósito en su profesión. Como estamos siempre buscando eso, ¿cuál es mi propósito? Yo no encontré mi propósito, pero yo tampoco. Yo nunca encontré mi propósito porque mi propósito no estaba en una profesión. Estas profesiones digitales son bien difíciles de encontrar porque no hay carreras que las creen así como de fábrica y siempre es un lío estar consiguiendo talento. Entonces creo que la oportunidad ahí es que faltan gente que se interese y que aprende y que se vuelva experta para poder brindar esos servicios. Muchísimas oportunidades. Para mí, yo me sorprendo y lo hablo con mis socios y así es. Hoy en día, el que no está ganando dinero con internet, con todo lo que hay, es porque no está poniendo atención acá y no se está ni estudiando ni capacitando en este mundo. Mucha gente no se ha dado cuenta de cómo monetizar esta atención en el mundo digital. Y al no darse cuenta de eso, pues tampoco se han dado cuenta de todas las profesiones que pueden existir alrededor de este mundo digital. Obviamente para quienes hacemos cursos en línea es un dolor de cabeza encontrar un buen equipo. Hay como que para todos lados mucho donde crecer. El mundo digital tiene innumerables oportunidades, hay muchos jugadores en el mundo digital, pero lo hermoso y no es difícil, pero la oportunidad que hay en este momento en Latinoamérica es que estamos atrasados en el tiempo.